Y ayer fue un día que nuevamente el gobierno volvió a celebrar en el Congreso. No porque haya avanzado algo, sino todo lo contrario. No, bueno, porque no avanzó. Porque no avanzó el intento de la oposición de voltear el decreto de necesidad de urgencia, del que venimos hablando bastante, que le concede facultades especiales al ministro de Economía, Caputo, para renegociar la deuda en dólares. Lo cierto es que no solamente se notó la muñeca del gobierno con sus aliados, también se mostró con los que no son tan aliados. De hecho, hubo muchas bajas en los que convocaron la sesión. Sí. Unión por la Patria y el bloque Democracia por Siempre, los radicales que se abrieron del bloque que conduce de Loredo, y no solamente de esos, también de la coalición cívica, contó con varios aliados del gobierno. Y este era para el gobierno un test importante, por lo menos en lo que tenía que ver en la relación con los gobernadores, porque estaba midiendo en definitiva la vocación de los gobernadores de a través de sus diputados colaborar con el gobierno nacional como contraprestación de lo que están pidiendo los gobernadores, que es avanzar en el presupuesto. En cualquier caso, está todo el foco de la gestión y de la política al servicio de lo que va a ser la política económica del próximo año. Si te parece bien, escuchemos a algunos diputados después de la sesión en la que el gobierno logró evitar que haya quórum. Hubo una prórroga, pues la verdad es que los números para alcanzar el quórum estaban complicados. Hubo mucha presión del gobierno sobre los gobernadores y como está en el medio de la discusión en torno al presupuesto, consideramos prudente que se discuta el presupuesto este jueves y luego poder seguir avanzando con esta discusión de la ley de DNU. El gobierno lo ligó desde el momento en que planteó que si se trataba esto no iba a ceder a los pedidos razonables que han hecho los gobernadores. Entonces, esto es profundamente desleal, pero fue el planteo que el gobierno hizo. Estoy contento porque me parece que era una sesión vergonzosa. La actual reglamentación de los DNU, que refuerza el poder presidencial porque se necesita el voto de las dos cámaras para voltearla, fue establecida por el kirchnerismo. Y lo mismo que hicieron lo contrario, y sancionaron 497 DNUs con esta ley, vienen ahora a querer quitarle poder al presidente Milei, que tiene, creo que es el 10% de los senadores, el 15% de los diputados. La Argentina tiene una amplia oposición que se define por el síndrome de Estocolmo, ¿no? Aquella señora sueca que en un banco la raptaron y se terminó enamorando del raptor. Bueno, acá el raptor, el psicópata es el peronismo y hay quienes estamos claramente en contra de esa hegemonía que nos ha llevado a la ruina. Nosotros no hacemos esto para debilitar al gobierno, hacemos esto porque queremos que las instituciones funcionen mejor. El gobierno va a tener que aprender a gobernar sin DNU y negociando las cosas en el Congreso, como sucede en los países normales si queremos ser un país normal. Ahí hacían mención entonces a la intervención de los gobernadores, que fue clave para que se cayera la sesión, pero claro, como vos decías, Vir, después vino la presión de los propios gobernadores y hicimos nuestra parte, ahora hagan la suya. Nosotros te dimos una mano con esto, ahora hay que avanzar con el presupuesto porque son los gobernadores los que están reclamando la ley de presupuesto 2025. Y de hecho ayer hubo un comunicado de los gobernadores aliados, de los gobernadores del PRO, que insistieron con estos 5 puntos de los que vienen hablando entre ellos, que se garanticen los recursos para compensar los déficits de las cajas previsionales que no fueron transferidas a la Nación, que se coparticipen algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, también que se reparta entre las provincias el fondo de ATN, de los aportes del Tesoro Nacional, que son fondos de las provincias, pero que los retiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, para compensar, para ayudar ante una eventualidad que tenga una provincia, una crisis. Pero lo cierto es que no los está repartiendo y se repártanlos, y el gobierno dijo no. ¿Por qué? Porque queremos sostener el déficit cero, el equilibrio fiscal, y lo cierto es que los gobernadores le responden todo bien, pero lo que estamos diciendo representa menos del 1% del PBI. Pueden ustedes compensar estos números, por ejemplo, quitando algunos beneficios fiscales para algunos sectores de la economía y ayudando a las provincias para que no quiebren. Lo cierto es que no hay ahora ningún indicio de la Casa Rosada de que esté habilitando negociaciones. De hecho, están hablando de que van a convocar extraordinarias, pero no la posibilidad de sumar el presupuesto. Hay un ida y vuelta, hay un histeriqueo por parte de Casa Rosada, hay que admitirlo, con el tema de las extraordinarias y el presupuesto. Antes de ayer era de ninguna manera el presupuesto va a extraordinarias. Ayer, antes de la sesión y cuando todavía no estaba tan claro cuál iba a ser el resultado de lo que ocurrió en el Congreso, decían, bueno, puede llegar a entrar el presupuesto en extraordinarias. No está claro y ahí depende mucho el cálculo
político que haga el gobierno respecto de qué tan caro le puede salir el presupuesto, porque convengamos que el año que viene hay elecciones, el gobierno está interesado en otros proyectos de ley y va a necesitar nuevamente el apoyo de los gobernadores, con lo cual queda por definir qué estrategia usará en la negociación parlamentaria. Está tentando a usar la lapicera, como va a tener mucho dinero para manejar discrecionalmente si se extiende el presupuesto del año 2023, que está rigiendo ahora, y si se vuelve a prorrogar, lo cierto es que ahí va a tener mucha discrecionalidad en un año electoral. Es tentarse a jugar con las herramientas que han utilizado otros, que son precisamente los que el gobierno cuestiona. Inédito en la economía y en la historia de la Argentina, 2 presupuestos prorrogados en años consecutivos, es decir, el mismo presupuesto prorrogado por 2 años, sería todo un hito que no tiene precedentes. Y se dijimos que